Después es lo que dije el día que Cristina lo eligió, el peor. Es el peor, ese fue mi adjetivo. A las 10 de la mañana... Por eso yo me acuerdo de eso. Me hacen un reportaje en otro canal. Me dice, Moreno, ¿qué le parece la elección? El peor. No, obviamente que no. Y menos en el peronismo. No es usos y costumbres esto en el peronismo. No sé en otros partidos, pero no, en el peronismo te aseguro que no. Las minas nuestras son todas minas bravas. Yo ni siquiera tomé un café alguna vez con Alberto, más allá y nadie te contó de... Que no va en cómo el peronismo construye su familia. Peronismo tiene otra manera de construir. Después podés estar a favor o en contra. Pero, Guillermo, era claro que no tenía nada que ver con nuestra causa. Te quiero preguntar. Guillermo Moreno rompió el silencio sobre el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, y la verdad es que se puso a aclarar cosas que no son necesarias aclarar. Pero es muy interesante lo que dice Guillermo, así que lo vamos a escuchar un poco y vamos a opinar sobre lo que dice. Así esa introducción porque creo que él también tiene derecho a decir, bueno, no somos todos iguales, ¿no? Él también es político y tiene derecho a plantear diferencias. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, obviamente que no. Y menos en el peronismo. No es usos y costumbres esto en el peronismo. No sé en otros partidos, pero no, en el peronismo te aseguro que no. Las minas nuestras son todas minas bravas. Nosotros, no te olvides que mi generación leía El Guapo del 900 en la primaria. Y ya sabés por qué El Guapo del 900 tenía la cara cortada. Pero después cuando empezaste a militar con las compañeras, ahí, pero olvidate, las minas en el peronismo tienen otro estilo. Ahora, o sea, no se la lleva nadie puesta, no pasa nada de esto. Ahora, del reportaje, obviamente todo lo demás, es obvio que hay que darle la derecha a la esposa, esto es así. Lo que me llamó la atención... Muy interesante, ¿no? Lo que arranca diciendo Guillermo, cómo se trata a la mujer en el peronismo, porque ha habido una construcción en el discurso mediático de que esto es el peronismo, de que primero Alberto Fernández es el peronismo, que lo que hizo Alberto Fernández es el peronismo. Es una construcción del discurso mediático totalmente gorila, que no tiene nada que ver con la realidad. Guillermo lo va a explicar muy bien ahora, pero ni Alberto Fernández es peronista, ni lo que pasó tiene que ver con el peronismo. Es siempre buscar el pelo al huevo para enterrar al peronismo, para ensuciar al peronismo, que es un movimiento que se basa en una doctrina y que no tiene nada que ver con este tipo de situaciones. Vamos a seguir escuchando a Guillermo. Es como utilizó la palabra refiriéndose al tema de las elecciones. No dijo, perdimos las elecciones, perdieron las elecciones, ya está fuera. Pero es típico de Alberto Fernández eso, ¿eh? O sea, él no construía parejas integrales. Es un muchacho de relaciones débiles, relaciones... Bueno, lo que había que hacer ahí es perdimos, no perdieron, ya estaba afuera. Este es un tema... Tu crítica, perdóname, pero tu crítica... Eso es fundamental, ¿no? Lo que está planteando Guillermo, porque si se perdieron las elecciones fue justamente por el desastre que hizo Alberto Fernández, la gestión desastrosa de Alberto Fernández, no solamente en términos de su responsabilidad de gestión política, sino en términos personales, porque por más que tenga su vida privada, sigue siendo el presidente de la República Argentina y tiene una responsabilidad social incluso, más allá de la responsabilidad política, que después podemos discutir todo lo que fue la gestión, que fue un desastre. Guillermo la criticó de pe a pa, del principio hasta el final. Guillermo ya criticó la decisión de Cristina de haberlo elegido a Alberto Fernández, así que Guillermo en ese sentido impecable. Pero después lo de Alberto Fernández, que encima no se quiere hacer cargo de la derrota, es impresionante la verdad lo de ese tipo, ¿eh? Seguimos escuchando un poquito más a Guillermo. Iniciática es Alberto Fernández. ¿Era política o personal? No, es política. Yo ni siquiera tomé un café alguna vez con Alberto, más allá de... ¿Y nadie te contó de él nada? No, yo lo conozco a él, mirá, yo lo conozco a él. Santa Fe y Pueyrredón, había una pizzería famosa, arriba había una básica más famosa. El local me parece que era de Ciudadana y la básica era de Santos Casales, así que imagínate. Perdón que pare de vuelta, pero es para destacar la caballerosidad, los códigos, el honor de Guillermo Moreno, que no se mete con lo personal. Dice, mi relación y mi crítica hacia Alberto Fernández es política. Porque otro político, de lo que estamos acostumbrados en la Argentina, con ese carácter populista que tienen los políticos berretas,
enseguida se agarraría de lo personal. Y sin embargo, el tipo Guillermo tiene unos códigos impresionantes. Digo, estos son los políticos que hacen falta. Seguimos escuchando. Y ahí empezamos en el año 82 a rearmar la juventud universitaria peronista. Yo ya era que de alguna manera estaba armando el centro de estudiantes, todavía estábamos en la dictadura. Ahí venía el Gordo Valdés, venía Pablito Unamuno, venía Argüello y Alberto era el que cebaba mate. Era el que cebaba mate, es el más joven de todos, cebaba mate. Después pasó por el Movimiento Nacionalista Constitucional, después anduvo por ahí dando vuelta. Sí es cierto que lo eligen chico 10. ¿Te acordás que había un medio que elegía a los 10? Sí. Bueno, él es el pibe 10 de la juventud, anda a saber cuál era el criterio. Ahí creo que estaba Martín Redrado, estaba Daniel Haddad también, Él es dueño de elegido. Infobae, que le termina haciendo la nota a Fabiola, la vuelta a la vida, ¿no? Él termina siendo el pibe 10 y ahí se construyó una relación donde el tipo empieza a sumar. Creo que lo más relevante en términos de sorpresa que nos dio cuando el jefe de campaña de Duhalde, porque Duhalde tenía unos muchachos que eran de verdad, no para poner un pibe de 30 y pico de años, ¿no? Evidentemente era otra la relación. Pero me parece que en este caso, yo nunca tomé un café con él fuera del escritorio que podíamos Pero cuando compartir. eras jefe de gabinete, vos eras secretario... Sí, por eso nunca tomé un café fuera de esos cafés que pudimos haber tenido en alguna Situaciones reunión. laborales. Siempre Pero nunca términos salimos un laborales. sábado, nunca lo escuché cantar. Si yo lo hubiese dicho antes que cantaba horrible. Después se lo dije cuando cantaba, pero yo se lo hubiese dicho antes. Ahora, el problema para que se reflexione en estos niveles, es muy difícil construir una pareja de esta manera y que te digan perdiste, y no perdimos. Era obvio que era una situación que no va en cómo el peronismo construye su familia. El peronismo tiene otra manera de construir. ¿Qué Después podés sentiste estar con a la- favor o en contra. Pero, Guillermo- era claro que no tenía nada que ver con nuestra causa. Te quiero preguntar, lo de la foto de la Quinta de Olivos, de la fiesta esa. ¿Qué sentiste cuando apareció eso? Bueno, yo en ese momento tenía el certificado para poder circular por ferretero, no mayorista de ferretería, entonces una actividad esencial, podíamos andar. Obviamente era complicado, era muy complicado, las ventas estaban tremendas, digamos, ¿no? Los primeros 2-3 semanas No, prácticamente. pero me Pero la refiero a foto de a la Olivos. conducta pública, Pero es que muy era- diferente a la es que a privada. mí, yo cuando lo vi a Alberto ahí, ese es Alberto. Eso es Alberto. La doble vara es Alberto. Bueno, pero ahí estás hablando de que- algo personal. No, pero es que vos me decís si él alguna vez habló conmigo o no habló conmigo. Todo lo que lo conocimos, Alberto, en la política es eso. La ¿Qué? Definitivamente, ¿no? Eso es Alberto, un impostor que la verdad que Cristina totalmente equivocada lo eligió para ser presidente, no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de la historia y en un momento tan importante para la Argentina, tan trascendente que fue atravesar una pandemia con todas las dificultades previas aparte que teníamos en la Argentina, veníamos de una crisis muy fuerte, teníamos un problema muy fuerte de inflación, soslayando todos los errores de gestión, encima el tipo hace lo que hace, mientras la gente estaba encerrada, mientras la gente estaba pasando por una situación muy difícil en términos económicos, en términos personales, en términos familiares, el tipo se da el lujo de hacer una fiesta de cumpleaños, o sea, totalmente desconectado de la realidad. ¿Cómo se puede elegir a un tipo como Alberto Fernández como presidente? La verdad es que es increíble y hay que empezar a repensar cómo se construye electoralmente desde el peronismo y recordarle a muchos sectores hoy que se catalogan de peronistas y que de peronistas no tienen nada, que el peronismo se construye desde las bases, el peronismo se construye desde abajo para arriba, no con Cristina con su dedo eligiendo quién va a ser el presidente. Va a ser el presidente ese cuadro político que las bases lo impulsen para ser presidente. Y tiene todas las características de Guillermo Moreno, que podrá ser o no el presidente, pero sí se tiene que empezar a consolidar como líder del peronismo. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Guillermo y seguimos opinando. Cuando él Decí entrega- qué es eso. Pero escúchame, entregó a la socia en la primera que tenía. Marcela Lozardo. Cuando a la secretaria, ¿cómo se arranca esto? Cuando dice yo no tengo nada que ver en la causa del seguro, fue un abuso de confianza. La otra, que hacía 30 años que estaba con este, que tiene la lealtad de un mosquito, tenía la foto guardada.
Porque ¿para qué tener la foto? Y ahí ¿Qué es? ¿Una doble vara, una moral, un traidor? ¿Qué es para no, vos? traidor no utilizo esa palabra. Bueno, entonces, No, ¿qué muy es? delicado. Definilo. Bueno, en principio no es. Excelente, la verdad que los códigos que maneja Guillermo son increíbles. Yo no utilizo la palabra traidor, es muy delicada. Cualquier otro político de cartón, cualquier otro político berreta, enseguida utilizaría ese tipo de palabras resonantes, palabras fuertes. Él dice la verdad, del corazón, no va a estar buscando el impacto ni el amarillismo. Es un tipo que habla desde el corazón, dice lo que piensa, lo sostiene. Y así es como le está yendo en las bases del peronismo. Terminamos de escuchar a Guillermo. Peronista. Y después es lo que dije el día que Cristina lo eligió, el peor. Es el peor, ese fue mi adjetivo. A las 10 de la mañana... Por eso yo me acuerdo de me eso. por hacen eso- un reportaje en otro canal. Me dice, Moreno, ¿qué le parece la elección? El peor. A mí No es me que- dio, te voy a confesar algo, me dio bronca cuando te escuché decir Bueno, eso. claro, sí. Porque dije, Es destructivo. Está tirando para abajo. empezó Claro. mal esto, ¿viste? No, porque Ahora en te ese puedo dar la razón, En tal ese vez, no momento sé. todavía estaban las pasos posibles. O sea, cuando Cristina lo elige, todavía no estaba el reglamento electoral del Frente Sí, de Todos. correcto. ¿Le puedo hacer una Entonces, pregunta, en el, Guille? pará. Sí, En sí. el reglamento Yo quería hacer una electoral, pregunta. porque el problema de esto, y lo contamos 2 minutos como para que no se vuelva a repetir nunca más, que Cristina elija su candidato, el problema de ella. El problema es que impiden las pasos competitivas. ¿Por qué? Todavía era candidato Scioli, era candidato Solar, era candidato Rodríguez Sá, era candidato Moreno. ¿Por qué hacen un reglamento electoral donde vos tenías que tener 33.000 adhesiones para ser candidato a presidente? Eso está muy bien. De las cuales 16.500 eran del Partido Justicialista y 16.500 de todos los partidos que integraban el Frente. Yo no sé ni dónde viven los del Partido Comunista, ni los de Massa. Por lo tanto, no podías conseguir esos avales. Con lo cual, te sacaban de la cancha por artilugios legales. Ese fue el error político grave. Cuando yo hago la declaración de que es el peor, pero todavía había paso. El problema es que después hacen un reglamento electoral que impide las pasos competitivas. Entonces ahí viene ya el problema definitivo. De última, como yo era consejero nacional del Partido Justicialista, yo lo voté por conducta partidaria. Por eso hice después principios y valores. ¿Y es culpa de Porque Cristina, sabía, entonces, todo? la decisión política no hay duda, de elegirlo a Alberto no hay duda. Pregunta. Nadie lo obligó. El Pero consenso. no es escándalo de ahora. No, estamos hablando No, cuando estamos lo hablando de eligió. la elección. Él está hablando No, de no, la digo, elección pero del guarda, candidato. porque hoy el lo que tema habíamos no, arreglado no, en el, deja de en elección. el partido, con esto termino, en el Partido Justicialista somos 75 consejeros nacionales, yo era uno. La fórmula salía por consenso de toda la mesa o salía por paso competitivo. Lo que terminó pasando ahí que ninguna de las dos cosas. Claro, Ni fue una con mezcla. Encima, vos sabías que iba a ser Alberto presidente del PJ, por lo tanto hiciste otro partido y punto. Acá se quiere meter Cintia. Ahí lo escuchábamos a Guillermo, la verdad que vale la pena siempre escucharlo porque es un tipo que maneja una claridad, unos códigos, una fuerza para hablar. Desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es un gran representante de la doctrina, es un cuadro muy importante para el peronismo y que hay que empezar a aprovecharlo. El peronismo debería empezar a aprovecharlo. Él opina sobre esta cuestión que está pasando con Alberto Fernández, con Fabiola Yáñez y demás, con una altura moral y con unos códigos increíbles, porque él empieza repasando un poco la historia de Alberto Fernández, cómo lo conoció, cuál es su relación. Insiste en que su crítica es netamente política, no hay ningún conflicto personal con Alberto Fernández, y así tiene que ser entre políticos que supuestamente buscan la construcción electoral y que quieren que la Argentina le vaya bien. Digo, a nosotros, a la mayoría, nos va a generar dudas si Alberto Fernández quería que la Argentina le vaya bien o estaba enfocado, vaya a saber en qué cuestiones de la vida. Lo importante y lo que queda claro, como bien lo dice Guillermo, es que Cristina se equivocó. No solamente eligió mal, eligió el peor. Y está claro en los 4 años de gestión, está claro en todo esto que está pasando, que definitivamente Cristina eligió el peor. Y Moreno tenía posibilidades, porque Moreno estaba en las PASO. Y si Cristina
con todo su núcleo duro y con todo ese flujo de votos que tenía, lo acompañaba Guillermo Moreno, la historia hubiese sido completamente diferente. Entonces ahí es donde quizá está el error más grave y donde nosotros tenemos que enfocarnos, porque ya están los medios de comunicación hablando del tema, no es necesario que nosotros desde el peronismo estemos ahondando sobre esa cuestión. Lo que tenemos que empezar a ver y lo que tenemos que empezar a hacer es corregir esos errores, empezar a reorganizarnos y empezar a construir para lo más importante, que no es solamente ganar unas elecciones, sino tener un proyecto político, un proyecto de país. La Argentina que tenemos hoy, después de gobiernos desastrosos, después de la desastrosa gestión económica de Kicillof, de la devaluación del 14, de lo que fue el macrismo, que fue un desastre, el gobierno de Alberto Fernández y encima hoy padeciendo esta gestión de Javier Milei, esta revolución no nata del anarcocapitalismo, que hoy ya no tiene nada de anarcocapitalista, ni de liberal, ni de nada, y que le está manejando la economía el timbero de Caputo, con un círculo íntimo bastante confuso que tiene ahí Javier Milei, que no se entiende bien cuáles son los intereses, pero que claramente no son los intereses de los argentinos, los intereses de volver a tener una Argentina pujante, una Argentina reindustrializada, que es el gran objetivo del programa económico de Guillermo Moreno, y es por eso que lo tenemos que acompañar. Sin un programa económico que implique la reindustrialización de la Argentina y el valor agregado para el mercado interno y para exportar, no vamos a recuperar la Argentina que tuvimos, porque esa es la columna vertebral. Necesitamos mejorar los ingresos de los argentinos, necesitamos recuperarnos económicamente, necesitamos tener una economía sana, pujante, desarrollada, y después, gracias a eso, vamos a empezar a resolver todos los problemas. Cuando vos tenés a los sectores más vulnerables de la sociedad que empiezan a salir de su situación, que empiezan a salir de su pobreza estructural y que ya no tienen que vivir de changas como se vive ahora o de un plan social, sino que van a vivir del fruto de su trabajo, un trabajo bien pago en una fábrica, en una empresa. Ahora se viene la cuarta revolución industrial con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahí es donde tiene que estar enfocada la Argentina y ahí es donde tiene que estar enfocada la política, y no está enfocada ahí. Guillermo sí la está enfocando ahí, porque tiene un programa, porque está reorganizando políticamente al peronismo, y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar a Guillermo Moreno. Por eso estamos en este canal trabajando para apoyarlo y para levantar todas sus apariciones, porque la verdad es que cada vez que habla dice cosas muy importantes para la Argentina y sobre todo para el peronismo, para el interior del peronismo, que es a donde hay que empezar a revisar algunas cosas que se hicieron muy mal. No por culpa del peronismo, sino por culpa de algunos que se hacen llamar peronistas y que de peronistas no tienen nada. Así que te pido que te suscribas, que me sigas, que le des like y vamos a seguir subiendo contenido de Guillermo Moreno.